Nuevamente, muy buena audiencia, cantidad, así que se les agradece la asistencia. Nos acompaña hoy día el doctor Sepúlveda, ya gastroenterólogo del hospital, ya, y vamos a ver el tema del daño hepático crónico. Ya esta clase va a ser grabada de todas formas. Siempre es bueno que asistan, ¿cierto?, de forma online para poder hacer preguntas, para ver la clase lo más en tiempo real que se pueda. Y le vamos a dar el paso ahora para que comparta pantalla y pueda partir con su clase. Muy bien. ¿Se ve la pantalla ahí o no? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. Sí, se ve. Sí. Ahí sí. Chicos, el tema de las preguntas les voy a pedir que vayan por mientras escribiéndolas cuando tengan en el chat y las leemos todas juntas al final, ¿ya? Ya, vamos a hablar de este tema que es la cirrosis hepática, en realidad, que es un nombre correcto. ¿Ya? Me da un poco urticaria cuando hablamos de daño hepático crónico, porque como vamos a ver en la clase, el daño hepático crónico es un espectro de enfermedad, ¿ya? Es un síndrome que va desde la fibrosis inicial a la cirrosis propiamente tal. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de, cuando hay cuando esta fase está en una fase tardía de la enfermedad, ya se habla de cirrosis hepática propiamente tal, y la idea de esta clase es hablar de definición, de un poco la etiología y el estudio, y un poco como hay de todos los cursos. Esta clase es la clase que yo hago en medicina interna, pero igual la repito cuando pasa en medicina interna en el internado y en ambulatorio también, así que probablemente más de alguno la he escuchado por quinta vez, pero nunca está de más. ¿Ya? Siempre parto con esta imagen yo, ¿ya? Que es la Oda al Hígado de Pablo Neruda, ya que en una parte, los que no la conocen, los invito a que la busquen y la estudien, que dice: de ti monarca oscuro, regulador de mieles y veneno, regulador de sales, de ti espero justicia, amo la vida, cúmpleme, trabaja, no detengas mi camino. Y esta es un poco una oda que le hace Neruda en su segundo libro de la Oda en el año 76 a uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ¿ya? Los cardiólogos dirán el corazón, los nefrólogos que el riñón, pero en realidad la gracia del hígado es que lo que nos hace sufrir en realidad es que es difícil su reemplazo una vez que ya falla. Aguanta harto, muchos años, la cirrosis cuando se manifiesta clínicamente, con alguna descompensación, probablemente son 10 o 20 años de enfermedad silente previamente. ¿Ya? Entonces, lo invito a buscar la Oda, el que no la lea. Entonces, el objetivo de esta clase un poquito es definir el concepto de cirrosis, de daño hepático crónico, algunos aspectos fisiopatológicos básicos que están involucrados en el desarrollo de la cirrosis hepática, cómo evaluar el pronóstico vital en esta enfermedad y lo que está relacionado con ella, las principales manifestaciones clínicas de la cirrosis, e identificar algunas complicaciones. No creo que alcancemos a hablar de encefalopatía propiamente tal, pero la idea es que sepamos diferenciar bien una cirrosis compensada y descompensada y cuáles son los cuadros clínicos que cambian la historia de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que yo les digo, que el daño hepático crónico es un síndrome propiamente tal. Ya, como sabemos, la definición de síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se observan en pacientes que tienen enfermedades hepáticas que son crónicas y que son de distintas etiologías. ¿Ya? Uno de los objetivos de esta clase siempre es desmitificar que la cirrosis la principal causa es el alcohol. Lo que no podemos hablar es de daño hepático crónico OH y no H. ¿Ya? Eso, después de esta clase, prohibido terminantemente. ¿Ya? Cuando uno habla de daño hepático crónico o cirrosis de etiología no alcohólica, siempre tiene que buscar la causa de la cirrosis, porque hay muchas causas, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Entonces, este síndrome de daño hepático crónico es la expresión clínica de la disfunción de hepatocelular, de la síntesis y de la excreción hepática principalmente, y otro de los aspectos fisiopatológicos importantes es la hipertensión portal, porque la hipertensión portal tiene que ver con la aparición de varices esofágicas, con la aparición de ascitis, con la aparición de edema, y las complicaciones asociadas, ¿ya? La peritonitis bacteriana espontánea,
el síndrome hepatorenal, la citis refractaria, ¿ya? Entonces es importante que este síndrome de daño hepático crónico es producido por una injuria sostenida en el tiempo. O sea, uno tiene que buscar la causa que llevó a que ese hígado se enfermara de manera crónica. ¿Será el síndrome metabólico? ¿Será el alcoholismo? ¿Será la hepatitis, una hepatitis viral como la hepatitis B o la hepatitis C, o una enfermedad autoinmune? ¿Ya? Y dentro de este espectro de enfermedad, la fase final es la cirrosis hepática propiamente. ¿Ya? ¿Y es una enfermedad importante o no? Los aspectos epidemiológicos, ahora hablamos solo de COVID, pero la cirrosis hepática es una enfermedad que es prevalente y lo que es más grave afecta a etapas tempranas de la vida. ¿Ya? Por eso es el énfasis que ponemos en esta patología. ¿Ya? Causa morbilidad y mortalidad importante. ¿Ya? Y en algunos grupos etarios llega a ser la tercera causa de muerte específica a nivel nacional, incluso en los 45, 65 años, la primera más que la cardiovascular incluso. ¿Ya? Y se ha visto que la cirrosis hepática es más prevalente en Chile que en otros países de Latinoamérica incluso, y eso por diversas razones. Algunos dirán, los chilenos consumen más alcohol, no es tan así. Probablemente nosotros tenemos un perfil epidemiológico más parecido a los americanos que el resto de Latinoamérica en relación al síndrome metabólico, la obesidad, que es una de las principales causas de cirrosis hepática. Y esto es lo que yo les decía, afecta a edades medias de la vida. Uno cuando habla de alguna enfermedad o patología, ve los años de vida activos que pierde un paciente que la padece, ¿ya? Y un paciente con una cirrosis hepática a los 50 años que tenga alguna complicación, probablemente la sobrevida es poca, a los 5 años o a los 10 años menos todavía. Entonces por eso es una patología que debiera ser relevante e importante, ¿ya? Es distinto hablar de cirrosis hepática a los 50 que hablar de, no sé, un accidente cerebrovascular a los 85. ¿Ya? Con el aumento de la expectativa de vida en los chilenos hemos visto que igual estamos viendo diagnóstico o debut de cirrosis a los 70, 80 años. Y aquí es lo que yo les decía, cuando uno busca la mortalidad por causa entre los 45 y 65 años, 64 años, en el 2016 la enfermedad del hígado fueron la principal causa de muerte en este grupo etario. O sea, es importante epidemiológicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la cirrosis? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Primero, es la distorsión de la arquitectura anatómica del hígado, ¿ya? Que está caracterizada por la aparición de estos nódulos de regeneración y alteraciones vasculares asociadas, que es lo que uno llama aparición de la hipertensión portal, ¿ya? Y esto es porque aumenta la matriz extracelular de colágeno principalmente, ¿ya? Y al aparecer esta distorsión de la arquitectura hay una alteración en la capacidad del hígado de desarrollar sus funciones las que desarrollan la mente, que es la síntesis de proteínas, la excreción de bilis y de otros elementos que son fundamentales para la vida. Entonces, anatómicamente este es un hígado normal que ven ustedes a su izquierda, con una histología normal, y esta es la cirrosis propiamente tal, con los famosos nódulos de regeneración que la definen, ¿ya? Hoy en día lo que nos enseñaron a varios de nosotros, que el diagnóstico de cirrosis es histológico, es algo que ya no corre, por decirlo así, en el sentido de que si un paciente tiene una imagen ecográfica, tomográfica, una resonancia que muestre daño hepático crónico, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las cosas que definen el daño hepático crónico, o debuta con una ascitis o con hemorragia digestiva, eso es una cirrosis propiamente tal, y hay que hablar con los términos correctos, ¿ya? Entonces quedó claro un poco en cómo se define y qué es la causa, ¿ya? Entonces hay un daño que es sostenido en el tiempo y reiterado y produce este daño celular y mecanismos de defensa. Y eso lleva a la distorsión de la arquitectura. Entonces, identificar la causa de la cirrosis en un paciente que tenga una enfermedad compensada cambia el pronóstico. Una pregunta que siempre aparece en las pruebas, en los ensayos de UNACOM, y probablemente si
tengo una cirrosis compensada y yo identifico la causa, voy a cambiar el pronóstico de ese paciente. ¿Ya? Y si es que la logro tratar. Entonces se produce este daño celular, la regeneración hepática que habíamos hablado y el aumento del depósito de matriz extracelular. Y aquí hay desde el punto de vista fisiopatológico, están distintas células. Obviamente los hepatocitos son fundamentales en la parte fisiopatológica, pero la célula estrellada vamos a ver que tiene un rol protagónico en la aparición de colágeno, en la inflamación sistémica que produce la cirrosis propiamente tal. ¿Ya? Entonces, proliferan los hepatocitos, aparece la formación de nódulos en la biopsia, ¿ya? Y que muchas veces ecográficamente se ve también. Entonces, el hígado normal, hay una injuria que es sostenida en el tiempo, se activan estas células estrelladas y aparece el depósito de matriz extracelular, aparece el daño hepático crónico en etapas iniciales, y los nódulos de regeneración y la distorsión de la arquitectura ya con la cirrosis establecida clínicamente. De aquí hay un cuadro de la fisiopatología. Entonces estos son los hepatocitos normales, aquí están los hepatocitos que tienen un daño inicial, ¿ya? Está el espacio de Dice, el mouse no sé si se ve, yo lo muevo ahí como si estuviera apuntando, pero no sé si se ve. Sí, lo vemos. Ya, súper. Sí, sí, sí. El espacio de Dice es donde está la célula estrellada. La célula estrellada está en estado quiescente normalmente, pero cuando hay una injuria sostenida en el tiempo, se activa, aparece la inflamación sistémica, y eso es súper importante para otras complicaciones del daño hepático crónico de la cirrosis. ¿Ya? La cirrosis no es solo un fenómeno local a nivel hepático, sino que también sistémico. ¿Ya? Se activa en distintas cascadas inflamatorias, las células de Kupffer, los natural killer, los linfocitos T, y eso hace que haya un estado proinflamatorio importante. Y por eso, esa es una de las explicaciones de por qué los pacientes con cirrosis hepática hacen más fenómenos trombóticos, por ejemplo. ¿Ya? Un paciente, aunque tenga un INR de 2, un INR de 3, tengo que prevenir la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, tengo que prevenir la trombosis de la córnea. Es súper importante que lo tengan claro. ¿Ya? Y ahí veían ustedes el endotelio cómo estaba dañado. Y aquí es lo mismo un poco, el hígado normal con sus hepatocitos, el espacio de Dice que en el lugar donde está la célula estrellada, y esto está tranquilo, quiescente en su estado normal, pero hay una injuria sostenida en el tiempo que activa la célula estrellada, aparece el colágeno y esta inflamación sistémica. Eso a grandes rasgos, la fisiopatología de la cirrosis es muy compleja, muy interesante estudiar en profundidad también para los que lo quieran hacer. Pero la idea es no dar algunos aspectos generales solamente de la fisiopatología. ¿Ya? Entonces, ¿qué causa la cirrosis? ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Ya? La principal causa es lejos el depósito graso en el hígado, que puede ser por dos cosas, el alcohol y no el alcohol. ¿Ya? Los fenómenos, el por qué se produce esto es muy similar si uno hace una biopsia hepática a una paciente con esteatopatitis y con hepatopatía alcohólica, son muy similares. Entonces esa es la primera causa. ¿Ya? Siempre preguntar obesidad, buscar factores de riesgo cardiovascular, que los tienen que manejar muy bien, ya diabetes principalmente, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, eso es lo que se asocia más a daño hepático crónico. Y el consumo de alcohol, que vamos a hablar rápidamente cómo uno lo calcula. ¿Ya? Las hepatitis virales, ya los virus están de moda con esto del coronavirus, pero hay hepatitis virales que causan hepatitis aguda, otros que causan hepatitis aguda y hepatitis crónica. ¿Ya? Los que causan hepatitis crónica, es decir, después de 10, 20 años van a evolucionar a cirrosis hepática, son principalmente dos virus que tenemos que conocerlos. Uno, el virus de hepatitis B, y el otro es el virus de hepatitis C, que son virus que son distintos, que tienen clínica distinta y que tienen formas de transmisión que son distintas. Eso da para una clase especial. Las otras cosas que siempre hay que buscar son las causas autoinmunes, principalmente porque son tratadas.
O sea, si yo tengo una hepatitis autoinmune, una colangitis biliar primaria, una colangitis esclerosante primaria, yo voy a tratarlo con inmunosupresores, con prednisona, azatioprina, o con ácido ursodeoxicólico en el caso de la CBP, y voy a cambiar el pronóstico de la, ¿ya? Hay que buscar, o siempre otras causas de cirrosis, las que yo marqué ahí con una flecha son los 3 principales grupos, pero hay que buscar siempre otras causas como enfermedades de depósito, como hemocromatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, ¿ya? La colangitis recurrente, por ejemplo, que nosotros vemos muchos fenómenos biliares en nuestra región, es causa de daño hepático crónico, el síndrome de Buchiari o enfermedades vasculares en general pueden dar cirrosis. En la Araucanía ustedes saben que la hidatidosis hepática es muy frecuente, ¿ya? Y tenemos también de repente grupos de pacientes que se operan de grandes quistes hidatídicos en edades tempranas de la vida y evolucionan con cirrosis hepática después de 10, 20 años. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, esto es un cuadro resumen de las principales causas de cirrosis. Primero el alcohol, después el viropatitis B y C, la colestasia, la autoinmunidad, el estrés oxidativo, que es principalmente el hígado graso no alcohólico, ¿ya? Esto lleva a una injuria hepática que es sostenida en el tiempo, posteriormente a una fibrosis y a una cirrosis. Y aquí aparece una flecha discontinua, porque una de las cosas que nos enseñaban también frecuentemente es que la cirrosis, una vez que se establecía, el paciente nunca mejoraba nada, y eso es mentira, en el sentido de que los pacientes con cirrosis, si uno identifica la causa y la trata, puede revertir los estadios, ¿ya? Uno clasifica a los pacientes según gravedad en una puntuación, a los que no han tenido clases de medicina interna todavía, que es el Child-Pugh, que los clasifica en A, B o C, ¿ya? Y vemos muchas veces que pacientes con Child-C se tratan y regresan en su estadio. Si es una cirrosis Child-A y uno busca la causa, puede mejorar la función hepática incluso a estadios menos graves de fibrosis. ¿Cuánto pasa entre la injuria y la cirrosis? Es variable. Años, décadas, probablemente. O sea, aquí hay factores genéticos que determinan si es que la cirrosis, o sea, que un paciente evolucione más o menos rápido al daño hepático, ¿ya? Cuando vamos, esta es la serie del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que habla de las distintas causas de cirrosis en pacientes trasplantados, ¿ya? Y vemos que la principal causa es de trasplante el hígado graso no alcohólico. Ya esto probablemente ha cambiado en los últimos años. En relación a la hipertensión portal, que hay que tenerla muy, muy clara en nuestros pacientes, la hipertensión portal produce el desarrollo de colaterales, que son las varices esofágicas, ¿ya? Aquí las varices esofágicas principalmente, la esplenomegalia, las varices gástricas, las varices hemorroides o varices rectales, la asitis también, ¿ya? La hipertensión portal produce retención de sodio y agua y produce asitis y edema, y en estadio más avanzado de la enfermedad lleva al deterioro de la función renal, a la aparición de complicaciones que son realmente graves, como el síndrome hepatorrenal, incluso nos llevan a trasplantar rápidamente a nuestros pacientes, ¿ya? Y los CHAN de sangre portal producen encefalopatía hepática, ya por intoxicación por desechos nitrogenados, en definitiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cirrosis? Ahí vamos a responder algunas de las preguntas que han aparecido en el chat. A veces, y esto es súper importante, porque en semiología sobre todo ustedes van a ver, o se recordarán que ya tuvieron semiología, que el diagnóstico de cirrosis uno buscaba por toda la sala pacientes que tuvieran ictericia, que tuvieran
ascitis, edema de extremidades inferiores, y ahí el diagnóstico no es difícil en definitiva. Uno tiene que jugársela por el diagnóstico en etapas tempranas, que clínicamente no es relevante, ¿ya? Entonces hay que tener un elevado nivel de sospecha, ¿ya? Hay que tener claridad qué cosas en el examen físico nos ayudan a hacer el diagnóstico de cirrosis, qué cosas tener en consideración en el laboratorio y obviamente las imágenes, ¿ya? Antes que eso, los antecedentes personales son fundamentales, ¿ya? Siempre hay que, aunque he dicho que la principal causa no necesariamente es el alcohol, en la Araucanía sí tenemos problemas de alcohol que son importantes. Tenemos que preguntarlo, sí. Pero lo que yo los invito a que no lo preguntemos 1000 veces. O sea, si ustedes son internos, alumnos de una sala, no le van a preguntar a los pacientes, y seguro que no bebía alcohol, y seguro que no bebía todos los días, porque esos pacientes terminan creyendo que son alcohólicos. Además que existe un estigma del daño hepático crónico en la sociedad en general, y que lo asocia a esta causa o etiología, ¿ya? Y si uno conversa con colegas de otras especialidades, conversa con su familia, ¿cuál es la principal causa de cirrosis? Y todo el mundo va a decir el alcohol. La idea es que ustedes sean de una generación distinta de médicos y que veamos un poquito más allá de lo evidente. ¿Cuál es el consumo de alcohol importante para producir cirrosis? Y eso está establecido en distintos estudios, y es el consumo de más de 30 gramos en el hombre y más de 20 gramos de alcohol al día en la mujer, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula eso, ¿ya? La obesidad es un factor importante a tener en cuenta, la diabetes y el síndrome metabólico en general. Si bien el paciente puede, en el momento que uno lo está evaluando, no ser obeso, porque si tiene una enfermedad establecida, uno tiene que preguntar, ¿usted no era obeso hace 10, 20 años atrás? Y muchas veces aparece el antecedente, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el consumo de alcohol? Eso es lo que yo les decía antes. El grado de consumo de alcohol se mide en el contenido de alcohol absoluto en 100 cc, y ese es el porcentaje de alcohol, ¿ya? Y tiene relevancia clínica, si tiene relevancia clínica, ya que no es lo mismo tomar 100 cc de un destilado que 100 cc de cerveza, ¿ya? Y así se calcula el consumo de alcohol en relación al volumen en cc, por la graduación del alcohol y por una constante que es 0.8 y se divide en 100, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman 100 cc de un vino de 13 grados de alcohol, la cantidad de alcohol absoluto ingerida en esos 100 cc son 10,4 gramos, que es distinto a tomar 250 cc de cerveza, que tienen la misma cantidad de gramos, pero son casi 3 veces más el consumo de alcohol. Y la OMS propone otra unidad de medida de consumo de alcohol, que es la unidad de alcohol estándar, que una unidad de alcohol estándar son 100 gramos de alcohol aproximadamente, y que equivalen a 250 cc de cerveza, 120 de vino, 60 de destilado, ¿ya? Y un bebedor excesivo se considera de 35 a 50 unidades a la semana, y un paciente con alto riesgo de alcoholismo es más de 50 unidades por semana, ¿ya? Sin embargo, aún tomando estos niveles de alcohol, que es lo que ve cualquier interno de medicina, sobre todo en cuarentena, solo entre el 6 y el 30% de las personas que consumen este nivel de alcohol va a desarrollar daño hepático, ¿ya? Entonces hay que ser bien conscientes con eso, ¿ya? No quiere decir que uno a los pacientes les va a recomendar que beban alcohol libremente, sino que lo pongo así porque tenemos que ser conscientes y no ser prejuiciosos con nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, esto ya lo había dicho, no requiere biopsia hepática para hacer el diagnóstico, y puede ser reversible en etapas menos avanzadas de enfermedad, ¿ya? Y lo que es importante, puede ser un paciente absolutamente asintomático, con un examen físico normal y con prueba hepática, o sea, exámenes de laboratorio normal. Esto hay que interiorizar,
¿ya? Por eso el alto nivel de sospecha. ¿Ya? Y ahí la pregunta me decía, ¿cuáles son los exámenes de entrada para establecer la etiología? Está el anticuerpo, buscar las causas virales. Eso se busca para hepatitis C con el anticuerpo contra el virus hepatitis C, la hepatitis B con el antígeno superficie contra la hepatitis B, las causas inmunológicas con el anticuerpo antinuclear, antimitocondrial, antimusculo liso, inmunoglobulina. Eso para hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune y de colangitis biliar primaria, ¿ya? Y también algunas enfermedades por depósito como la hemocromatosis. Para eso nos sirve mucho el porcentaje de saturación de transferrina, ¿ya? El examen físico de la cirrosis es súper importante, sobre todo en el contexto del policlínico de crónicos, ¿ya? Nosotros nos enseñamos muy bien, los endocrinólogos, los diabetólogos, las complicaciones de la diabetes, crónicas de la diabetes, pero el hígado siempre queda al final, ¿ya? Pero nosotros tenemos que buscar siempre algunas cosas que nos van a orientar mucho en la clínica diaria. Uno son las telangiectasias aracniformes, ¿ya? Que aparecen cuando son más de 3, como en el caso de la foto acá, en el tórax anterior o posterior, son altamente sensibles de un daño hepático crónico. Aparece la ginecomastia muchas veces, aparece la palma hepática, que también aparece muy precoz en relación a los síntomas de una enfermedad descompensada, ¿ya? Por hipoalbuminemia aparecen las uñas de Terry, ya que con alguna frecuencia las vemos. La circulación colateral es importante tener en cuenta, ya la ictericia, la citis, igual hay que tenerla en cuenta, pero el diagnóstico es mucho más fácil. No toda ictericia es cirrosis, hay que tenerlo claro, no toda citis es cirrosis, aunque el 80% de los pacientes con citis la etiología es daño hepático crónico fase cirrosis, hay que buscar tener algunos diagnósticos diferenciales como insuficiencia cardíaca, carcinomatosis peritoneal, principalmente como diagnóstico diferencial, ¿ya? Método no invasivo, ahí está la pregunta que está haciendo Iván, para estimar el grado de magnitud de la fibrosis. Hay algunos, primero, antes que más modernos, están los bioquímicos, o sea, examen de sangre. Ojo si aparecen plaquetas bajas en un hemograma, ¿ya? No hay que mandarlo al hematólogo, ¿ya? Sino que hay que asegurarse de que esas plaquetas realmente son bajas. Si hay un examen que uno tiene dudas, puede pedir un hemograma con frote, pero si son principalmente menos de 150.000 plaquetas, la probabilidad de que eso sea una cirrosis hepática es alta, así que hay que sospechar, ¿ya? La relación de las transaminasas en los exámenes de sangre, de GOT y GPT, se correlaciona con fibrosis avanzada, con alta sensibilidad, sobre todo para hígado graso y para hepatitis C. Y hay algunos test no invasivos, que aquí está, este que yo utilizo harto, que es el NAFLD, fibrosis, ¿ya? Es para determinar el riesgo de fibrosis significativa en pacientes diabéticos, ¿ya? O que tengan hígado graso. Entonces eso me pide edad, se puede buscar en cualquier celular o calculadora, pide edad, índice de masa corporal, QETA, GOT, GPT, si es diabético o no, y me dice si ese paciente tiene alto o bajo riesgo de tener fibrosis significativa, ¿ya? Y a esos pacientes uno le pudiera pedir una elastografía hepática, ya sea un fibroscan, una ecografía con elastometría, ¿ya? Siempre el primer examen imagenológico va a ser una ecografía abdominal, ¿ya? Tiene una adecuada sensibilidad para el diagnóstico, pero no discrimina si hay fibrosis significativa, ¿ya? Y la resonancia y el escáner tienen algo mejor, tienen mayor sensibilidad, sobre todo la resonancia, mejora hasta un 92%, pero no les podemos hacer resonancia nuclear magnética para el diagnóstico de cirrosis a todos los pacientes. Ya nos cuesta la ecografía, aún más nos va a costar la resonancia, ¿ya? Entonces esto es lo que uno busca un poco en una ecografía de un paciente con daño hepático crónico. La nodularidad del hígado, la irregularidad en los contornos, si hay atrofia o no, si aparecen nódulos de regeneración que uno
uno los ve muchas veces a simple vista. ¿Ya? La resonancia, hay algunas cosas en imágenes que ustedes tienen que manejar, como por ejemplo la hipertrofia del lóbulo caudado, que aquí se ve muy, muy bien, demasiado bien, y la atrofia del lóbulo hepático izquierdo. Esas cosas son patognomónicas de daño hepático crónico. ¿Ya? Y las imágenes también nos sirven un poco para ver si hay ascitis, es decir, hipertensión portal, si hay esplenomegalia o no. ¿Ya? El escáner y la resonancia incluso nos muestra varices esofágicas. ¿Ya? Y aquí está la elastometría, que el gold estándar es el FibroScan. Es importante que sepan que existe. En Temuco aún no tenemos FibroScan, pero sí tenemos algunos otros métodos elastométricos, ya que lo hacen los radiólogos principalmente con un ecógrafo que tiene un software especial. Y sirve para medir la rigidez hepática, o sea, si cuán duro está el hígado o no. Y es un paciente, la gran gracia de esto es que uno hace el diagnóstico precoz de la cirrosis. Si uno hace un diagnóstico precoz de cirrosis, puede prevenir las complicaciones más graves como el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un tipo de cáncer que es mucho más prevalente en los pacientes cirróticos que en la población normal. Y hay una de las cosas que uno tiene que detectar a tiempo. ¿Ya? Así que, ¿es disponible el Temuco un método elastométrico? Sí. La ecografía la piden los gastroenterólogos principalmente, y hay muy buenos radiólogos que la están haciendo tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Ya? El gold estándar para el diagnóstico de cirrosis es la biopsia hepática. Hoy día la dejamos, la biopsia hepática que la hacemos en el hospital, la dejamos reservada principalmente para estudios de etiología, de hepatitis y de cirrosis. Por ejemplo, si tenemos sospecha de hepatitis autoinmune, sí o sí estamos haciendo biopsia hepática antes de partir el tratamiento, ¿ya? Para asegurarnos del diagnóstico y eventualmente en algún momento suspender el tratamiento, ¿ya? Entonces el desafío de todos los médicos de la UFRO, de los muy buenos médicos de la universidad, es hacer el diagnóstico de cirrosis así. Un paciente que viene de la calle, que no tiene complicaciones todavía, y uno con alta sospecha hace el diagnóstico de daño hepático. Porque el diagnóstico cuando lo hacemos así, que es lo que no estamos acostumbrados a ver en hospitalizados, sobre todo con ascitis o ictericia, ya es demasiado tarde, ¿ya? En algunos casos. Entonces, desde el punto de vista clínico hay dos grandes grupos. Está la cirrosis compensada por una parte, y por otra parte la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada puede tener o puede no tener varices esofágicas, es decir, puede ser con o sin hipertensión portal, ¿ya? En países que la hemodinamia hepática, es decir, medir los gradientes venosos de presión hepática, están mucho más establecidos como en España. A los pacientes se les hace una hemodinamia hepática al momento del diagnóstico y uno, en definitiva, como clasifica en relación al gradiente venoso de presión hepática la severidad de la cirrosis, ¿ya? Y la cirrosis descompensada es cuando aparece una de las descompensaciones, que esto yo siempre lo pregunto, ya cuando pasan en sala, cuando pasan en el internado séptimo por gastroenterología, lo define la presencia de ascitis, ya por una parte, segundo la aparición de ictericia, tercero el sangrado, una paciente con hemorragia digestiva por varices, un paciente con una cirrosis descompensa, y la cefalopatía hepática, ¿ya? Entonces aquí aparece el espectro de enfermedad, ¿ya? Y aquí queda muy claro por qué esta es una enfermedad que es evolutiva en el tiempo, ¿ya? Que va desde la fibrosis inicial a la fibrosis significativa, que es F3 o F4 en la escala que se llama Metavir, y puede ser descompensada o descompensada. Y aquí está el gradiente venoso de presión hepática, de el que yo les hablaba. Mientras más alto este gradiente venoso de presión hepática, más probabilidad de aparición de complicación, ¿ya? Entonces la historia natural de la cirrosis depende de dos cosas, principalmente de la aparición de hipertensión portal y segundo, la aparición de la primera descompensación. Ascitis, ictericia, sangrado y encefalopatía.
Hay otra forma de clasificar la cirrosis que es por estadios del 1 al 4. ¿Ya? Esta no me gusta mucho, pero en general uno tiene que saber si el paciente tiene o no tiene hipertensión portal, es decir, tiene o no tiene varices, y si ya aparece alguna descompensación, ya es una etapa 3, ¿ya? Que son las que conversamos ya. Y este gráfico siempre es muy clarificador, ¿ya? En el sentido de que se publicó ya hace un tiempo, donde en un trabajo vieron la sobrevida a 120 meses de los pacientes con cirrosis compensada y descompensada. Si ustedes ven en la curva de abajo, al momento de aparecer una de las descompensaciones, el pronóstico y la sobrevida disminuye significativamente en relación a la cirrosis compensada, ¿ya? Por eso el desafío es diagnosticar precozmente la cirrosis y identificar la causa y ojalá mantenerlo lo más compensado posible. Y aquí es donde aparecen los distintos scores, que es por una parte el CHAI, que mide primero la presencia, tiene parámetros clínicos y de laboratorio. Eso es una buena forma de enfocar. Los clínicos es la citis y la encefalopatía, que da puntaje, y los de laboratorio ver la función sintética y excretora. Cómo está la ovulación, ya sea con el PT o el INR, cómo está la albúmina, cómo está la bilirrubina. Y eso va a clasificar a los pacientes en 3 grandes grupos, A, B o C, y tiene que ver directamente con la sobrevida de esos pacientes al año y en los dos. O sea, un paciente cirrótico child C, un paciente que ustedes ven que la sobrevida al año es del 45% y a los dos apenas del 35%. O sea, un paciente que si tiene menos de 70, tenemos que pensar en el trasplante hepático, ¿ya? Y el otro puntaje que ha adquirido harta idea en el último tiempo, principalmente porque el score que clasifica a los pacientes en relación a la severidad para obtener un órgano, si está listado, es el MEP, ¿ya? Que mide algunas otras cosas distintas al CHAI, como la creatinina, la función renal, la bilirrubina que lo tiene el CHAI, el NR que también lo tiene, ¿ya? Y se agrega el sodio al melsodio, ¿ya? Y es el que se utiliza actualmente en Chile para decidir qué paciente se trasplanta, ¿ya? Porque la hiponatremia es un factor de mal pronóstico en la cirrosis hepática en general. Un paciente con un sodio muy bajo, un paciente que va a fallecer pronto, ¿ya? Entonces, mientras más alto este puntaje, mayor probabilidad de fallecer en el mediano o largo plazo. Un paciente que tenga un melsodio más de 15, uno tiene que decir, vamos pensando en enlistarlo. Un paciente con un CHAI sobre 40, la probabilidad de mortalidad es muy alta. ¿Ya? Está validado eso principalmente en cortes quirúrgicos. Entonces el MEL de 0 a 39, y ahí podemos ver la probabilidad de muerte a los 6, 12 y 24 meses. Entonces, en definitiva, uno tiene un paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Uno escribe en su evolución, cirrosis hepática por hígado graso, hepatitis B, por alcohol, por hepatitis autoinmune. Siempre identificar la causa. Segundo, ver si tiene o no tiene hipertensión portal. Tercero, si es compensada o descompensada, ¿ya? Y cuarto, hay que poner el CHAI y el melsodio. Ya ahí vamos a tener un panorama claro de cuál es la causa, por una parte, cuál es la severidad de la cirrosis. Entonces, en relación al control de pacientes con cirrosis compensada, siempre hay que ser directo con los pacientes. O sea, aquí hay algo que, por ejemplo, los radiólogos ponen mucho esos informes, signos de daño hepático crónico inicial. Eso es un tremendo error, ¿ya? Porque la cirrosis hepática es o no es, ¿ya? Cuando uno ve un hígado nodular o esplenomegalia asociado a esplenomegalia en la ecografía, eso es un daño hepático crónico. Y esto de inicial, como que calma un poco al médico y el paciente dice, no, es una cirrosis nomás, tranquilo, no se preocupe. Y eso no es así porque si bien no hay una descompensación, puede no estar descompensado, si ese paciente puede hacer un hepatocarcinoma a los 6 meses y fallecer de eso, ¿ya?
Es importante educar al paciente sobre su enfermedad, ¿ya? Informar sobre los riesgos y el control de cofactores, y aquí hay algunas cosas que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, evitar los antiinflamatorios no esteroidales principalmente. Lo que está prohibido en los pacientes el uso de ketoprofeno, ibuprofeno y todos esos derivados, diclofenaco, qué sé yo. Algunos antibióticos hay que usarlos con precaución, y la cirugía, sobre todo si hay hipertensión. De un paciente con cirrosis descompensada y yo le quiero sacar la vesícula porque tiene cálculo, no es buena idea, ¿ya? Probablemente ese paciente va a andar muy mal después de la cirugía. Ahí el Child sirve mucho, ¿ya? Obviamente un paciente con el diagnóstico de cirrosis hay que suspender el consumo de alcohol, hay que controlar el tema del peso. Incluso hay varios trabajos que hablan que en pacientes con cirrosis por hígado graso, obesidad por ejemplo, asociada, uno, y es Child A, está compensado, uno hace una cirugía bariátrica y mejora la sobrevida del paciente, ¿ya? Ojo con la malnutrición, ya que es muy mala compañía en los pacientes con cirrosis. Tenemos que aportar proteínas, carbohidratos de manera adecuada. La salud dental también es importante en los pacientes. La evaluación pronóstica que se tiene que hacer en cada control, con el Child y con el MEL, como lo conversamos anteriormente, ¿ya? Las vacunas tienen que estar al día, sobre todo la hepatitis A y B. Un paciente con cirrosis hepática que hace una hepatitis B no la va a llevar tan bien como un paciente que no tenga cirrosis. La influenza y la antineumocócica siempre hay que administrar, ¿ya? Screening, es decir, diagnóstico temprano del hepatocarcinoma, es súper importante, y eso se hace haciendo una ecografía cada 6 meses, y eso asociado o no a alfa-fetoproteína, ¿ya? Screening de varices esofágicas debiera ser cada 2 años, o sea, hacer una endoscopía y ver si aparecen varices esofágicas, y esas varices pueden ser grandes o pueden ser pequeñas. Si son grandes y el paciente nunca ha sangrado, hay que hacer una prevención primaria con propanolol o carvedilol, ¿ya? El paciente ha tenido una hemorragia digestiva, hay que ligar esas varices y hacer una terapia de erradicación hasta que se vayan por completo, ¿ya? Entonces, en relación a lo mismo, evitar la progresión, identificando la causa. El control médico debiera ser cada 4 y 6 meses. Siempre en este control hay que buscar signos y síntomas nuevos, la aparición de ascitis, hay edema o no, pesar, lo que sea, ¿ya? Y la endoscopía digestiva, ya lo conversamos, ver si hay varices, si hay varices esofágicas, varices gástricas, y la prevención principalmente, ¿ya? La ecografía abdominal se tiene que hacer cada 6 meses, con o sin alfa-fetoproteína, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, un paciente que yo siempre lo pongo como ejemplo porque uno en medicina siempre tiene que buscar la oportunidad de diagnóstico, ¿ya? El paciente que va a la urgencia porque le duele la guata, uno debiera no solo darle un antiespasmódico para que deje de doler, sino que tiene que tratar de hacer un diagnóstico un poquito más allá. Y ahí es lo que nos diferencia un poco a los médicos de medicina interna de las otras especialidades, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una mujer de 60 años que consultó por el motivo más frecuente de consulta en gastroenterología, que es el reflujo, ¿ya? Que es el ardor y la regurgitación, ¿ya? Eso define el reflujo, ¿ya? Entonces va, doctor, me duele la guata, me devuelve lo que como, ¿ya? Y además soy diabético y soy obeso, ¿ya? O sea, el motivo de consulta. Uno le deja tratamiento sintomático, entonces dentro de las cosas que uno pide normalmente está la endoscopia, ¿ya? Y una ecografía abdominal por este dolor abdominal. Y aquí le hacemos una endoscopia, este es un paciente real que conocí en Santiago y me marcó mucho. Unas varices gigantes, realmente gigantes, la paciente nunca había sangrado. Varices esofágica, una varices esofagogástrica también, esto en el riesgo, el riesgo de sangrado es muy alto, ¿ya? Algunos otros hallazgos de hipertensión portal en la endoscopía, y
se hizo una ecografía y apareció un hepatocarcinoma que afortunadamente era de un tamaño adecuado, que se podía tratar, que era de 3 por 3 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Esa es la oportunidad diagnóstica y la suerte de esta paciente que tuvo el examen a tiempo consultando por otro motivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto derivar al especialista cuando aparece una descompensación? Dijimos que la descompensación era ascitis, era encefalopatía, sangrado o ictericia. ¿Ya? La ascitis va de la mano con otras cosas que descompensan, como la ascitis refractaria, la peritonitis bacteriana espontánea, ya, o el síndrome hepatorrenal propiamente tal. Obviamente tenemos que derivar al especialista cuando hay una complicación severa como una hemorragia digestiva, cuando el MEL sodio va empeorando, 13, 15 sobre todo, que es cuando uno piensa en trasplante hepático, ¿ya? Y también hay que derivar cuando hay que tratar la enfermedad de base. Por ejemplo, el paciente tiene una hepatitis B crónica o tiene una hepatitis autoinmune, ¿ya? Entonces, como conclusión de esta clase, la cirrosis es la fase más avanzada de este síndrome de daño hepático crónico, un espectro de la enfermedad. ¿Ya? El pronóstico va a ser, lo vamos a ver dependiendo de la aparición de las complicaciones, como la hipertensión portal y las otras complicaciones que ya conversamos. Y la cirrosis, si identificamos la causa a tiempo, puede ser reversible. ¿Ya? El diagnóstico oportuno es súper importante. ¿Ya? Eso. En esta otra parte era que hablaba de encefalopatía, que la vamos a dejar para otra oportunidad. Que no se aburran tanto y no encuentren la cirrosis hepática como tediosa. Es súper entretenida la hepatología en general. Son pacientes muy desafiantes, pero que uno tiene que estar dispuesto a luchar en conjunto con ellos. Porque son pacientes que hay que controlar exámenes periódicamente, lo que ustedes tienen que tener claro, y espero sea un mensaje de esta presentación, es que el trasplante existe, es una posibilidad cierta para nuestros pacientes independientes de su predicción. Nosotros mandamos a los pacientes a Santiago, a la Universidad Católica, y el año pasado tuvimos 6 pacientes trasplantados exitosamente en nuestro centro, ¿ya? Y eso es un muy buen número. Ahora el coronavirus cambió todo y los programas, si bien no se han cerrado del todo, pero claramente los donantes van a disminuir. Esperemos que después de un tiempo que no sea muy largo, podamos retomar con la misma fuerza que estamos haciendo nuestra actividad con este tipo de pacientes. No sé si tienes alguna consulta o aporte, Cristian. Tú como internista que te toca ver los pacientes en UTI, muchas veces que llegan, no sé si el paradigma ha logrado cambiar algo en los colegas que trabajan en las distintas unidades, ya sea urgencia o la UPC. O sea, nuestra realidad todavía, desafortunadamente, y sobre todo en estos tiempos, donde hay muy poca disponibilidad de recursos, ¿verdad? Toca mucho priorizar las camas, ¿cierto? Y tenemos también indicaciones muchas veces de jefatura, de priorizar pacientes más jóvenes, con menos comorbilidad. Entonces, por este motivo, muchas veces los pacientes con daño hepático crónico, sobre todo avanzado, van no siendo, ¿verdad?, ingresados a la unidad por ser considerados de muy mal pronóstico, y todavía está este estigma, como dices tú, que sobre todo cuando son pacientes por OH, hígado graso alcohólico, que se priorizan cada vez menos. Entonces sí, todavía tenemos este prejuicio, quizás un poco todavía. Eso es que como dices tú, cambiando en el tiempo. Una de las cosas que van quedando por hacer. El trabajo con la UPC es arduo, pero yo creo que ha cambiado algo en el último tiempo. O sea, los pacientes cirróticos compensados, jóvenes que están en ventana de trasplante, son los que tienen que ingresar a la UPC, porque el manejo de ellos es mucho más fino. Pero para eso hay que tener un equipo que dé sustento al tratamiento adecuado de esos pacientes y romper paradigmas también. Los colegas les cuesta entender que no hay que darle vitamina K, no hay que transfundirle plasma, que hay que hacer profilaxis de TBP. Pero siento que las nuevas generaciones vienen con ese switch cambiado.
Sí. Respondamos algunas preguntas que nos han hecho. Sí, por supuesto. Antes que nada, un breve comentario respecto al número que me dices de pacientes trasplantados, que es bueno saber que se trasplanta, ¿cierto?, cada vez más, porque hace algunos años atrás, ¿verdad?, 2 o 3 años atrás, la verdad es que era súper raro, ¿verdad?, que un paciente llegara a ser trasplantado de forma exitosa. Y ahora, afortunadamente, como dices tú, y por todos los esfuerzos que han hecho los gastroenterólogos, se ve cada vez con más frecuencia, así que felicitaciones igual para el equipo, ¿verdad?, de gastro, que consiguen todos los trasplantes y que significan tanto beneficio para los pacientes. Vamos a ver algunas preguntas aquí, ¿cierto? Han aparecido algunas más últimas. Las primeras fueron respondidas ya en la clase, donde preguntaban por los algoritmos de entrada, ¿cierto?, para establecer diagnóstico. Después, ¿cierto?, preguntaron sobre elastografía, que fue también respondido. Sí. Preguntan sobre qué valor de alfa-fetoproteína uno sospecharía hepatocarcinoma. Claro, esa es una muy buena pregunta y no está respondida, ¿eh? Por eso yo puse la presentación con o sin alfa-fetoproteína, ¿ya? La alfa-fetoproteína no diagnostica hepatocarcinoma, solo indica de manera indirecta la carga tumoral. Sirve para, por ejemplo, cuando uno tiene un paciente que con una ecografía normal, sabemos que la ecografía es operador de mente. ¿Qué significa? Que la paciencia del ecografista en buscar los nódulos o no, ¿ya? Entonces, cuando hay un quiebre en la curva de alfa-fetoproteína, uno dice, chuta, aquí hay algo que no vio el radiólogo y yo le voy a hacer una imagen complementaria como un escáner o como una resonancia, ¿ya? O ya tenemos de repente hepatocarcinomas de 5 centímetros que tienen alfa-fetoproteínas que son normales, ¿ya? Entonces, hoy día como screening solo no está indicado, ¿ya? El valor de corte depende del laboratorio, va entre 5 y 7 de alfa-fetoproteína, pero como les digo, sirve asociado con una muy buena imagen de abdomen, que es la ecografía principal, ¿ya? Perfecto. Pero no sé si te quedó claro a ti, Cristian, ¿Sí? la respuesta. Sí. Ya. Mira, otra consulta. Preguntan si existe evidencias respecto al trasplante fecal en manejo de paciente con cirrosis. Sí, hay hartos trabajos de trasplante fecal, de microbiota, que como la panacea de la gastroenterología, pero hay solo cosas experimentales que un poco mejora el hígado graso en algunos trabajos. En algunos trabajos en cirrosis descompensada se ha visto que mejora la sobrevida, pero son trabajos con nenes pequeños, entonces uno no puede hacer una recomendación general, ¿ya? Probablemente Perfecto. la microbiota tiene que ver con el pronóstico como el gran órgano del cuerpo, que es el trasplante fecal. Claro. Otra pregunta, dice, en pacientes con factores de riesgo para daño hepático crónico como diabéticos, si se debe hacer ecografía abdominal de rutina para pesquisar esteatosis hepática precozmente. Sí, se tiene que hacer, probablemente depende de los años de evolución de enfermedad, ¿ya? Después de 10, 20 años uno tiene que hacer una ecografía, por ejemplo, a los 50 uno debiera tener una ecografía en un paciente diabético, ¿ya? Y esto asociado a los scores que yo les nombré, que es los scores indirectos, NAFLD, fibrosis, ¿ya? Perfecto. Pero no saca nada con hacerle una elastometría sin la ecografía. Nosotros no tenemos el FibroScan, pero sí tenemos este otro método que es súper bueno porque hay un radiólogo especialista que le gusta mucho el hígado y que hace una muy buena ecografía y además la asocia con una elastometría hepática, ¿ya? Bien. ¿Quién es Oye para saber? Guillermo Aguilera. Ah, fantástico. Y la clínica nos ayuda el doctor Klein, principalmente. Ya, fantástico. Mira, preguntan, cuando se refiere a derivación de especialistas, ¿se refiere desde APS a gastroenterólogo o internista? Cualquiera de los dos, ¿ya? Que sea un internista que entienda muy bien el daño hepático crónico, la cirrosis. Vale. Si usted maneja los conceptos adecuadamente, como lo conversamos en esta clase, incluso los pueden derivar de manera más tardía. Y tener acceso, obviamente, como en alguna pregunta aparece por ahí, a los exámenes, que de repente cueste la endoscopía, mucho de la atención primaria y la ecografía también, ¿ya? Son las cosas como
Y nosotros como gastroenterólogos también estamos peleando que los consultorios se puedan tomar hepatitis B, hepatitis C y anticuerpos, ¿ya? Como para buscar la causa y los pacientes lleguen lo más estudiado posible al especialista. Una pregunta, antes que nada, me parece que hay CEFAM que ya cuentan, ¿cierto?, con virus de hepatitis B y C. Por ejemplo, Miraflores, tengo entendido que cuenta. Los fines de lanzado se pueden incorporar. Perfecto. Una duda personal respecto a médico general que deriva desde APS. Entiendo que ellos tienen que derivar antes a internista y no pueden derivar directamente a gastroenterólogo. Todavía se Depende mantiene. de la red. Hay algunos que pueden derivar y otros que tienen que derivar al internista. Sí. Ya. Y se puede. De repente hay que saltarse los conductos. Si yo tengo un paciente, el gran desafío de la cirrosis es como en qué carril cae el paciente, ¿ya? Si el paciente, por eso es tan difícil tomar las decisiones que conversábamos antes con el paciente OPC. Probablemente un paciente con una cirrosis y que tenga 75 años, que tenga una cirrosis descompensada, ese paciente, más que darle el soporte general, no voy a hacer otra cosa, pero es muy distinto un paciente con una encefalopatía refractaria de 50 años, con una CITI, con una buena red de apoyo. Ese paciente yo lo puedo sacar, lo puedo trasplantar y lo convierto en una persona absolutamente sana, ¿ya? Fantástico. Acá, Entonces, ¿cómo caracterizar al paciente es un desafío? acá en APS el Temuco, que la otra vez le contaba al doctor Sepúlveda, se puede pedir serología de virus ahora. Inmunológico se puede solamente pedir factor reumatoideo y se envía al Miraflores. El resto no se puede. Endoscopía se tiene prohibido pedir en APS. Para pedir endoscopía sí o sí hay que derivarlo a internistas o gastroenterólogos, y lo que hacen es derivarlos a los dos lados para ver qué sale primero. Porque la lista de espera es de 2 años. En enero estaban llegando los pacientes del 2016 a endoscopía. Y se utiliza, hay 1 o 2 cupos por consultorio en Temuco para poder priorizar para endoscopía digestiva. No. Eso pasa acá. Sí. Esa es la realidad de acá de Temuco. En gastro. Claro. No es muy alentadora, pero bueno. Claro, todavía hay listas de espera muy, muy extensas. Mira, hay otras preguntas, dice, ¿existe alguna forma de pesquisar varices esofágicas que no sea por endoscopía? Sí. O sea, hay factores indirectos, por ejemplo, el paciente que... Las varices son hipertensión portal, y hay otros métodos indirectos de ver hipertensión portal. El paciente, por ejemplo, si en la ecografía tiene esplenomegalia o en el hemograma tiene trombocitopenia, es un paciente que tiene un alto riesgo de tener varices. Pero no todas las varices se tratan con propanolol. Solo las varices grandes, ¿ya? Entonces tampoco está recomendado dejarle propanolol a un paciente con cirrosis sin la endoscopia, ¿ya? Perfecto. Otra consulta dice, para considerar ascitis como descompensación, ¿tiene que ser esta clínica o basta con que sea pesquisada solo por imagen? Es clínica principalmente, clínica, ¿ya? O sea, una ascitis leve, grado 1, que se vea solo en la ecografía, un paciente que no tiene tan mal pronóstico como la que yo, que yo veo clínicamente. Ya. Y lo importante es que un paciente de ascitis puede revertir. O sea, el paciente, yo le dejo furosemida, espirulactona, y puedo pasar de ascitis descompensada a cirrosis descompensada a cirrosis compensada. ¿Ya? Perfecto. Dice, en caso de sangrado varicial no controlable con medida endoscópica, ¿hay indicación de shunt portosistémico transyugular intrahepático? Y esa pregunta es tan buena, ¿de quién es? El shunt precoz en hemorragia digestiva, sí. Sí, está indicada en ascitis refractaria, en hemorragia refractaria también. Y lo hacemos no con tanta frecuencia, lo hacen los radiólogos intervencionales de nosotros. Perfecto. Acá igual se hace Hay trabajo, sobre todo en España, que está muy desarrollada la hemodinamia hepática. El paciente llega a una hemorragia, le liga las varices y le ponen un shunt. ¿Ya? Qué fantástico. Otra pregunta. También tiene otros puntos, que es la encefalopatía y otras cosas. Claro, empeora la encefalopatía.
En el caso, preguntan de O la lo más que prevención. aparezca, si es que no está. Pues claro. Lo otro, en el caso de la prevención de trombosis, dicen, ¿hasta qué INR debería indicarse? Buena pregunta. No, siempre, independiente del INR, ¿ya? Si el paciente tiene INR de 3, tiene un alto riesgo trombótico, puede ser una trombosis del aporte, ¿ya? El gran problema, más que la profilaxis, es la anticoagulación en ese grupo de pacientes, ¿ya? Porque si yo tengo un INR de 3, tengo que medir que esté realmente anticoagulado, ¿ya? Probablemente algunos dirán que hay que dejarle hemoglobina de bajo peso, pero es difícil, ¿ya? No lo vemos tan a menudo. La dosis es la misma, ¿verdad? Los 40 miligramos, por ejemplo, de enoxaparina. Sí, lo mismo. Ya. Lo otro, pregunta personal ahí, la trombocitopenia, ¿hay algún límite inferior en el cual tú tengas que evitar dejar profilaxis TBP? Porque no hay que probablemente uno ya se asusta con 50.000 plaquetas, ¿ya? Sí, 50.000 eso es lo que eso es lo que recordaba de los hematólogos, pero quería saber si compartían el punto de vista gastro. Sí, lo compartimos en general. Pero cuando hay trombocitopenia tan marcada, probablemente la causa es otra, no es... Claro, alguna causa sobreagregada. Aunque hemos visto hipertensión portal con muy bajas plaquetas, pero es lo más en menos frecuente. Otra pregunta, dicen, ¿qué beta bloqueador ocupar? Porque alguien refiere que ha visto uso de propanolol y otras veces ha visto carvedilol en pacientes. En general, siempre el propanolol es lo que está indicado. Ya la dosis es de paciente dependiente y va de acuerdo a un objetivo de frecuencia cardíaca, que es 55, 60 latidos por minuto, ¿ya? Si el paciente tiene alguna contraindicación de propanolol, puede uno usar carvedilol. Hay trabajos que sustentan eso, ¿ya? O sea, hay evidencia categórica. Y también tenemos disponible en el hospital por lo menos carvedilol para nuestros pacientes. Ya otros beta bloqueadores no hay evidencia de que sirvan. Otra pregunta dice, paciente cirrótico con pancreatitis aguda litésica con elevada probabilidad de recidiva. ¿En qué caso es preferible operar y en caso de no, qué se realiza? Quizá en ese caso sería más prudente una CEPRE, pensaba yo. El Child es un buen predictor. Si es Child 6, tiene mucha hipertensión portal, uno no opera los pacientes. Ya, el Child B, 9 puntos para arriba, el riesgo de descompensación por alguna intervención es muy alto. En esos pacientes uno debería tratar de hacer algo menos invasivo como un EPSIT, ¿ya? No. Si uno tiene colelitiasis y un paciente es Child y 50 años, por ejemplo, tiene que tratar de operarlo en esa etapa y no esperar más allá. Ya. Ella quiere aprender. Mira, quedan las últimas preguntas. Dicen, paciente con cirrosis y hemorragia digestiva baja, ¿también cuenta como descompensación o solamente cuando es un sangrado alto? Cuando es baja por hemorroides asociada a hipertensión portal, cuenta como descompensación. Y son muy difíciles de tratar, principalmente por los coloproctólogos no se convencen en que hay que ligar las hemorroides, como hay que ligar las varices. Claro. Preguntan, ¿qué valor tiene la transaminasa versus la ECO para detectar precozmente hígado graso? A ver, siempre, las transaminasas pueden estar normales. Esta relación de GOT-GPT mayor, GOT-GPT tiene alto valor predictivo positivo. Así que sirve. Las transaminasas pueden estar normales y puede haber hígado graso. Ya las transaminasas en un paciente con cirrosis pueden estar normales y es raro que estén elevadas a menos que haya alguna descompensación aguda o alguna enfermedad de base que esté no tratada como una hepatitis autoinmune, por ejemplo. Perfecto. Mira, las últimas dos preguntas. Dice, para cálculo de pacientes del score MELD sodio y en usuarios de TACO, ¿se emplea la misma escala? Sí, la misma escala. Hay algunos trabajos que han propuesto un MELD sodio para TACO y no TACO, pero en Chile se está usando la misma escala y es un poco injusto porque los pacientes que están anticoagulados por distintas causas
ganan más puntos y se pueden trasplantar de manera precoz. Claro. Ingresan antes, digamos, son porque son en lista de espera. Preguntan si el cálculo del Child in Mel debe hacerse con paciente compensado. Idealmente, porque vemos, por ejemplo, el paciente con hepatitis alcohólica, que tiene una bili muy alta, un INR muy alterado, uno le calcula en sala el Child y C, obviamente, y lo calcula después cuando se recuperó en policlínico el Child A. Y eso lo vemos. No hay que dejar de hacerlo, pero hay que tener esa consideración, ¿ya? Perfecto. La última pregunta dice, en pacientes dependientes de algún fármaco de metabolismo hepático, ¿en base a qué debe ser ajustada la dosis? ¿En base a transaminasas, PT o de qué manera? No. Probablemente los fármacos que uno va a evitar usar en pacientes cirróticos, como algunos anticonvulsivantes, como los AINE. No es que uno use una dosis menor, sino que Beflintor no lo usa. Perfecto. Lo otro importante que es para una clase distinta, que es el tema de la descompensación aguda sobre crónica, el ACLF. No sé si lo han escuchado, lo has escuchado tú, Cristian, que son pacientes que tienen una cirrosis compensada, descompensada, y hacen una neumonía, y hacen una ITU, o hacen una bacteremia por E. coli, como lo vimos hace poco. Ese hígado se descompensa muy rápido, ¿ya? Y empeora la bilis, empeora la coagulación, aparece encefalopatía, y hay scores que sirven para determinar el pronóstico de ese paciente, ¿ya? Incluso uno puede trasplantar precozmente a sus pacientes cuando uno tiene una causa que está controlada, ¿ya? Y son esas cosas que debiéramos trabajar con la gente de UPC para darle entrada a los pacientes. Por ejemplo, de repente los pacientes demasiado graves les dan cupo en UCI, ¿ya? Y esos pacientes tienen un score que está por las nubes y se van a morir todos. Entonces, uno debiera elegir muy bien a los pacientes. Para eso tenemos que estar todos familiarizados con esta enfermedad, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, Rolando, por tu magnífica clase. Muchas gracias también a la audiencia. Muy buena participación, muchas preguntas. Sí, mejor se las preguntas. Les aviso a los delegados, ¿cierto? El día de mañana esperamos tener otra clase, ¿verdad? Les confirmo durante el transcurso de la tarde. También para el día, para esta semana completa, en verdad, y la siguiente también están confirmadas algunas clases. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Ojalá les haya servido, hablamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.